que Él va a parar las tormentas siempre cuando tú tengas guerras, que Él siempre te va a estar tirando el salvavidas cuando tú te estés ahogando. No. ¿Sabes qué, mi hermano? Los que están en la barca son los que creen en Dios, pero el creer no basta para pelear con el diablo. El creer no basta para pelear con el diablo. ¿Sabes qué es lo que pasa en la barca? Que los que creen en Dios solamente le piden a Dios que le quite el problema. Cada vez que hay problemas, cada vez que hay guerras, cada vez que hay problemas en la familia, tú siempre vas a Dios a que te quite el problema. Quítame el problema. Ni siquiera has cargado un minuto con esa cruz y ya estás diciéndole a Dios que te quite el problema. ¿Y sabes qué es lo que dice Jesús? Dame tu cruz que yo te daré mi yugo. ¿Qué es lo que significa eso? Dame tu cruz y yo te daré la espada para pelear y vencer esa cruz. Dame tu cruz y yo te daré lo que tú necesitas para vencer esa guerra. ¿Y sabes qué, mi hermano? El Jesús que está en ti solamente va a despertar cuando tú decidas pelear tu batalla. Cuando tú dejes de ser un cobarde como los apóstoles y dejes de pedirle a Jesús que despierte. El que tiene que despertar eres tú como hijo de Dios. Porque ¿sabes qué, mi hermano? El diablo está conforme con los hijos de Dios, porque los hijos de Dios solo nos hemos conformado con hablar de Dios, pero ningún hijo tiene el poder de Dios. Hablamos de Dios, pero hablar de Dios no es estar con Dios. Como me decía el Espíritu Santo, en Pentecostés un día, orando en ese día, yo le dije al Espíritu Santo, hoy tú debes estar muy ocupado, porque en todas las iglesias católicas se celebra el día de tu día de Pentecostés. ¿Y sabes cuál fue la respuesta del Espíritu Santo? Él me dijo, yo prefiero estar más con los que me escuchan que con los que hablan de mí. Y yo te pregunto, ¿quieres hablar de Dios o quieres aprender a escuchar la voz de tu Dios? Yo te pregunto, ¿quieres estar en la barca como cualquier dormido o quieres aprender a pelear y a decirle a las tormentas, calma? A decirle al diablo, apártate de mí, Satanás. Eso no lo puede hacer cualquiera que cree en Dios. ¿Sabes quién hace eso? Solamente el Hijo de Dios, que es templo del Espíritu Santo. Solamente el Hijo de Dios que tiene a un Dios vivo. ¿Sabes, mi hermano? El Dios que está en ti solamente va a despertar cuando tú lo encuentres. El problema de los hijos de Dios, que todavía no han encontrado a su Dios. El problema del cristiano, del católico, es que ellos siguen a Dios, pero ellos no lo han encontrado. Cuando tú encuentres a ese Dios, vas a activar el poder de tu Dios. ¿Y a dónde está ese Dios? ¿Sabes qué? Ese Dios está en ti. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? De que nadie valoriza a su Dios. Todos valorizan al Dios que está en la iglesia. Todos valorizan al Dios que está en la palabra. Pero nadie valoriza a su Jesús. Diré una sabiduría que la dije en la última asamblea. ¿Cuántos aquí saben que Jesús está en la Eucaristía? Levanta la mano. ¿Okay?
Levanta la mano si tú crees que Jesús está ahí. Que es un Jesús vivo, es un Jesús real y es un Jesús presente. Levanta la mano. ¿Okay? Ahora pregúntate si ese Jesús que tú valorizas en la Eucaristía, si de la misma forma tú lo valorizas dentro de ti. Les pregunto, ¿valorizan ustedes al Dios que está en la Eucaristía a sí mismo como que está en ti? La respuesta es no, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú valorizas? Valorizas al Dios que está en el cielo, valorizas al Dios de la palabra, pero nadie valoriza al Dios que está dentro de nosotros. Y esa es la clave para vencer al diablo. Esa es la clave para que los hijos de Dios sean santos, sean templos. ¿Sabes, mi hermano? Eso es lo que el diablo no quiere que tú sepas. El diablo le conviene de que tú valorices a un Dios que esté fuera de ti. A él no le conviene que tú te valorices como un verdadero templo. Como un verdadero templo del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque ya no hay nada que Dios necesite darte. No hay nada. Yo escucho a muchos cristianos que oran y le piden y le piden y le piden. ¿Sabes qué? Y a Dios lo ha dado todo. No hay nada que Dios necesita darte. Ya tú lo tienes todo. ¿Y sabes cómo se llama ese todo? Ese todo se llama Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo tú tienes todo lo que necesitas para poder pasar este desierto. Con el Espíritu Santo tú tienes el poder, la autoridad que necesitas para poder vencer tus tormentas, para poder pelear con las guerras. Con el Espíritu Santo tú tienes toda la sabiduría para que tú puedas pasar toda circunstancia. Dios lo ha dado todo. Pero ¿cuántos de nosotros valorizamos al Espíritu Santo? Levanta la mano. ¿Sabes? Te voy a dar una clave. Jesús. ¿Cuántos aquí han visto a Jesús? Levanta la mano. ¿Cuántos aquí han visto a Jesús? Es una pregunta un poco tricky, ¿no? En ese inglés. Porque Jesús es un Dios espíritu. ¿Ok? Es decir, tú no lo puedes ver con tus ojos. Tú no lo puedes ver con tus ojos. Tampoco lo puedes oír con tus oídos. ¿Ok? Para que tú puedas ver a Dios, tú tienes que tener los ojos del Espíritu. Para poder escuchar a Dios, tú tienes que tener los oídos del Espíritu. Para que Dios viva en ti, tú tienes que tener un templo del Espíritu. No un templo muerto, no un templo dormido, un templo vivo del Espíritu. Y sabes, mi hermano, el Jesús que se hace presente en este capítulo es el Jesús que aparenta estar dormido. Es el mismo Jesús que está dormido en ustedes. Pero ¿sabes cómo ese Jesús se va a hacer vivo? Cuando tú lo hagas vivo en ti. Ese Jesús se va a hacer vivo. Entre más tú lo haces vivo en tu vida, más vivo será en tu vida. Entre más real tú lo hagas en tu vida, más real Él será al mundo. ¿Y qué es lo que significa esto? Escucha bien, esto es muy importante, esto nadie te lo va a decir. Entre más tú vivas un matrimonio con Jesús, más real será tu luna de miel con Cristo. ¿Y qué significa hacerlo vivo? Hacerlo vivo no significa creer en Él. Hacerlo vivo significa que todos los días cuando tú te levantas,
tú lo ves al lado tuyo, pero no lo ves con estos ojos, lo ves con los ojos del Espíritu. Significa que cada vez que tú vas a tu trabajo, tú lo invitas a sentarse a la par tuya de tu carne. Significa que antes de ir a tu trabajo, tú le dices: Jesús, hoy Jesús, vienes conmigo y te voy a preparar mi silla para que tú te sientes y vamos a hablar tú y yo. Y tú le hablas a ese Jesús. Y tú le hablas como que si ese Jesús que está ahí está vivo. Ese Jesús, mi hermano, es más real que aquel que solamente se ha quedado con creer en un Dios porque se sabe la Biblia. No sé si me explico, mi hermano. Entre más real tú hagas a Jesús en tu vida de día a día, más real Él será en ti. Más vivo Él se manifestará en ti. ¿Sabes por qué el mundo no lo mira? Es porque ellos no lo ven. Ellos no creen que Dios está vivo, porque ellos solamente creen en una palabra, creen en un Dios que está en el cielo, pero nunca valorizan al Dios. ¿Y a dónde está ese Dios? ¿A dónde está tu Dios? ¿Está dentro de Él? Ahora la pregunta es si tú tienes una casa para mantener a ese Dios. La pregunta es si tú tienes un templo para mantener a ese Dios en ti. La primera base es que tú te valorices como hijo de Dios. El segundo es que tú valorices al Dios que está en ti. El tercero es que tú mantengas al Dios que está en ti dentro de ti. ¿Y cómo vas a mantener ese Dios? ¿Sabes? Decía una vez el Espíritu Santo que el diablo no le importa que tú te sepas la Biblia, porque él se la sabe bien. Se la sabe bien porque hasta Jesús le sacó la Biblia. Si tú eres hijo de Dios, tírate, ¿no? Y los ángeles te van a agarrar para que tus pies no tropiecen, ¿no? Y ¿sabes qué? El diablo, como decía, predica muy bonito también, muy bonito. Pero de que el diablo predique bonito a que tenga el fuego del Espíritu Santo para que el pueblo reciba la luz de un Cristo resucitado dentro de los muertos, para que el pueblo despierte, para que el pueblo reciba no solamente una luz, sino que reciba un Jesús vivo en ustedes. Y ese es el por qué ustedes están acá. El Jesús que se va a hacer presente en pocos momentos es un Jesús que actúa a través del instrumento. ¿Ok? He dicho que Jesús es espíritu y tú no lo puedes ver, pero Él actúa donde hay templos como María Santísima. ¿Sabes, mi hermano? María fue el primer templo del Espíritu Santo. Tú eres el segundo templo. Y ese templo tiene que ser como María, un templo puro, un templo que esté dispuesto a luchar, a pelear, un templo que esté dispuesto a cuidar de Jesús. Porque el que es templo, su trabajo no es de que Dios lo cuide. El que es templo, su trabajo es que tú cuides de tu Dios. El que es templo, el trabajo es que tú cuides al Jesús que vive en ti. Ese es el trabajo del cristiano. Entre más tú cuidas a tu Dios, eres más hijo de Dios. Entre más cuidas a tu Dios, eres un hijo más santo, porque no piensas con tu mente, sino piensas con la mente del Dios que habita en ti. El que tiene a un Cristo dentro es un hijo de Dios que piensa diferente porque el diferente piensa en Él. El que tiene a un Jesús dentro es un hijo de Dios que habla diferente porque no habla Él, sino el Dios en Él. El que es diferente es porque tiene la diferencia en Él, y esa diferencia es
se llama Jesús. Y ese Jesús es el que está presente, ese Jesús es el que hoy viene a hablarte, es el que hoy viene a hablarte a tu corazón. Pero ahora depende de ti si tú lo quieres recibir o no. ¿Ok? Antes de seguir, quiero decirte, mi hermano, que el instrumento que vendrá en pocos momentos es un instrumento que Jesús lo usa a través de la profecía. ¿Ok? Y yo sé que muchos de ustedes y muchas veces nos confundimos porque esto de profecía, generalmente muchos de los hermanos de otras religiones son los que más hablan de esto, o son los que más lo usan, ¿no? Pero eso fuera como que si solamente ellos tuvieran al Espíritu Santo, como que si solamente ellos tuvieran a Jesús. Pero ¿sabes qué? En nuestra iglesia también hay profetas. En nuestra iglesia también hay templos. En nuestra iglesia también habla un Dios. En nuestra iglesia también hay profetas que hablan en el nombre que está sobre todo nombre. En nuestra iglesia hay santos. En nuestra iglesia hay verdaderos hijos de Dios. Y estos siervos solamente son parte de las estrellas que alumbran, porque no alumbran ellos, sino alumbra el Dios en ellos. Quiero, mi hermano, que prepararte en este momento para el instrumento que viene. Que no te confundas cuando Él dice y habla en primera persona. Sabes, para los que no conocen la profecía, en la profecía Jesús habla siempre en primera persona. ¿Qué es lo que significa eso? Okay, hay mucha diferencia en el don de profecía a un profeta. El don de profecía es alguien que está en una silla, en un grupo, y dice: hijos míos, Jesús dice esto y esto y esto. Un profeta es diferente. Un profeta siempre va a hablar en primera persona. Él va a decir: yo soy Jesús. ¿Quién habla ahí? Jesús. Bueno, si tú lo miras al que habla visible, tú vas a escucharlo a Él y te vas a quedar escuchando al diablo. ¿Ok? Porque muchas veces cuando tú miras a la persona, ese es un Dios, ¿no? Pero si tú miras y apartas a la persona que está hablando y te enfocas en el Jesús que habla detrás de Él, tú vas a recibir y a escuchar a Jesús. ¿Ok? Y ese es el Jesús que está presente. Amén. Entonces quiero presentar en el nombre de Dios al profeta Francisco Castillo, un siervo de Dios